Las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de padres a hijos. Gregor Mendel cultivó cerca de 28.000 plantas de guisante, de donde se basó para la creación de 3 postulados según los patrones en dichos cruces. Mendel llevó a cabo la misma serie de cruzamientos en todos sus experimentos. Cruzó 2 variedades o líneas puras diferentes respecto de uno o más caracteres. Como resultado, obtenía la primera generación filial F1, en la cual observó la uniformidad fenotípica de los híbridos, y la autofecundación de los híbridos de F1 dio lugar a la segunda generación filial F2, y así sucesivamente. Puede considerarse que las leyes de Mendel reflejan el comportamiento de los cromosomas en la meiosis. Ley de los factores en parejas. La ley de los factores en parejas nos dice que los caracteres genéticos están controlados por factores que se encuentran a pares en cada organismo. Estos pares pueden ser de 2 factores iguales cuando los individuos son líneas puras o 2 distintos cuando los individuos son híbridos. Por ejemplo, en el cruce monohíbrido entre plantas altas y enanas, cada individuo diploide recibe un factor de cada padre. Son posibles 3 combinaciones: 2 factores para altura normal, 2 factores para enanismo y un factor de cada tipo. Cada individuo posee una de estas 3 combinaciones, lo que determina la altura del tallo. Ley de dominancia y recesividad. La ley de dominancia y recesividad nos dice que cuando 2 factores distintos, responsables de un carácter dado, se encuentran en un individuo, uno de los factores domina sobre el otro, que se denomina recesivo. En cada cruce monohíbrido, el carácter que se expresa en la generación F1 es consecuencia de la presencia del factor dominante. El carácter que no se expresa en F1, pero que reaparece en F2, se encuentra bajo la influencia genética del factor recesivo. Los términos dominante y recesivo se utilizan también para designar a los correspondientes caracteres. En este caso, el carácter tallo alto es dominante y el carácter tallo enano es recesivo. Ley de la segregación. La ley de la segregación dice que, durante la formación de los gametos, los factores emparejados que rigen cada carácter se separan o se segregan al azar, de forma que cada gameto recibe una u otra característica con igual probabilidad. Ejemplo, en un cruzamiento híbrido entre plantas de guisante verde y amarillo, se produce un nuevo cruzamiento. Los alelos se segregan y reparten su información de tal manera que manifiestan nuevas características que no aparecen en sus progenitores. Una vez que se produjo el cruzamiento, se obtiene como resultado 3 guisantes de color amarillo y uno que no se evidencia en los padres, pero sí en la generación anterior. En ese ejemplo es el color verde. Transmisión independiente. Esta ley enuncia que en la formación de gametos, los pares de factores que se segregan se transmiten independientemente uno de otro, como consecuencia de la segregación aleatoria. Es decir, el alelo de un gen que recibe un gameto no influye en el alelo que recibe de otro gen. Más específicamente, este principio establece que alelos en diferente locus se separan independientemente uno de otro. Esto resulta de la separación independiente de cromosomas en la anafase 1 de meiosis. Al inicio, la célula tiene 2 pares de cromosomas homólogos. Después, en anafase 1 de meiosis, cada par de cromosomas homólogos se separa de manera independiente. En consecuencia, los genes localizados en diferentes pares de cromosomas se clasifican de forma independiente, produciendo diferentes combinaciones de alelos en los gametos. Así como lo plantea Mendel en su experimentación de cruces de híbridos, cada planta de guisantes posee 2 alelos que codifican cada fenotipo de color y forma, así que la planta madre debe tener los genotipos dominantes RR, YY,
que codifican para semillas redondas y amarillas, y los genotipos recesivos RR-YY, que codifican para semillas verdes y rugosas, como lo muestra la imagen. Según el principio de segregación, la generación F1 tiene los genotipos RR-YY, que codifican para una semilla amarilla y redonda, ya que redondo es dominante sobre rugoso y amarillo es dominante sobre verde, lo que explica que no se manifestara el gameto de semilla rugosa y verde en la primera generación. Así, cuando Mendel permitió que la generación F1 se autofertilizara para producir la generación F2, los alelos en cada locus se separaron y uno de ellos pasó a cada gameto, siendo el alelo Y mayúscula para color amarillo o Y minúscula para color verde, y el alelo R mayúscula para redondo o R minúscula para rugoso. Con este evento toma sentido la transmisión independiente, ya que los dos pares de alelos pueden formar 4 diferentes combinaciones de gametos, lo que muestra que los alelos se separaron de manera independiente, por lo que dichas combinaciones de gametos tienen la misma probabilidad de ocurrir. De esta manera, cuando estos 4 gametos se combinan para producir la generación F2, la descendencia consiste de 9 semillas de 16 amarillas y redondas, 3 de 16 amarillas y rugosas, 3 de 16 verdes y redondas y 1 de 16 verdes y rugosas, dando la denominada proporción mendeliana de dihibridismo de 9:3:3:1, siempre obtenida para la generación F2. Así, cabe recalcar que el principio de transmisión independiente es realmente una extensión del principio de segregación, ya que este principio indica que dos alelos en un locus se separan cuando se forman los gametos, y el principio de transmisión independiente postula que cuando estos dos alelos se separan, lo hacen independientemente de la separación de alelos en otros locus. Las leyes se derivan del trabajo realizado por Gregor Mendel, publicado en 1865 y en 1866, aunque fue ignorado durante mucho tiempo hasta su redescubrimiento en 1900. Organismos modelo de la genética. Los organismos genéticos modelo son organismos de fácil estudio, gracias a los cuales podemos estudiar fenómenos importantes y extrapolarlos al organismo que nos interese. Estos se caracterizan por el fácil mantenimiento, un ciclo biológico rápido, un alto número de descendientes y un genoma sencillo. La Drosophila melanogaster o mosca de la fruta se utiliza de forma generalizada en la investigación científica y médica. Se ha utilizado en la genética y la biología de desarrollo durante casi un siglo, y en la actualidad varios miles de científicos trabajan en muchos aspectos diferentes de su biología. La importancia de la Drosophila como modelo animal fue descubierta por Thomas Hunt Morgan, que consiguió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1933, después de haber demostrado que los cromosomas portan la información genética utilizando la Drosophila. Desde entonces, este pequeño insecto que se cría rápidamente y se mantiene con facilidad en un laboratorio, ha desempeñado un papel fundamental en la investigación científica. La Escherichia coli es una bacteria que vive en la parte más baja de los intestinos de los animales de sangre caliente, incluyendo los pájaros y mamíferos, y es necesaria para la correcta digestión de los alimentos. En las últimas décadas, esta bacteria se ha convertido en un instrumento más de laboratorio, sobre todo en el campo de la biología molecular. Gracias a ella se ha llegado al conocimiento de los fundamentos de la biología moderna y que han merecido el reconocimiento de diferentes premios Nobel, como los procesos de recombinación genética de las bacterias, transcripción del ARN, replicación del ADN y de la regulación génica. Caernarctis elegans. Los nematodos son organismos que poseen un alto grado de similitud con los seres humanos. Tienen un cuerpo simple y transparente, un genoma bien caracterizado. Además es fácil de cultivar y posee gran capacidad reproductiva. Se utiliza como modelo experimental debido a sus contribuciones en investigaciones de envejecimiento, control de muerte celular, regulación génica y genes del cáncer, comportamiento, entre otros. Planta Arabidopsis thaliana.
planta herbácea que pertenece a la familia de las brusicáceas posee un genoma pequeño en comparación al genoma del maíz. Su rápido crecimiento permite analizar varios individuos y conseguir ampliación rápida de genotipos útiles. Ha contribuido en el desarrollo genético de la planta, regulación génica, organización del genoma vegetal, genética de floración, fisiología, entre otras. Una de las mayores ventajas de la especie Mus musculus como modelo genético es su estrecha relación evolutiva con los humanos. Además, su genética, comportamiento y fisiología es más similar a la de los humanos que otros organismos. De igual manera, se adapta bien a vivir en un laboratorio, puede ser fácilmente criado en jaulas y es manipulable al ser pequeño y de rápida reproducción. Así, un gran número de mutaciones han sido aisladas y estudiadas en ratones en cautiverio, proporcionando una importante fuente de variación para el análisis genético. Otra de sus ventajas es que el tamaño del genoma y el número de genes es similar al de los humanos. Incluso para la mayoría de genes humanos hay genes homólogos en el ratón, factor importante en la determinación de la función de genes desconocidos en los humanos por medio de esta ventaja. Así, ha contribuido al modelo para enfermedades humanas, la genética de cáncer y la inmunogenética. Otro organismo que representa un modelo genético es la especie Saccharomyces cerevisiae. Es una eucariota unicelular con muchas de las ventajas de manipulación encontradas en sistemas bacterianos. Requieren un mínimo de espacio y gracias a su ciclo celular corto de 90 minutos, grandes cantidades de células pueden crecer de manera asequible en el laboratorio. Otra de sus ventajas es que existe en formas haploides y diploides. Esto permite identificar alelos recesivos en las células haploides, permitiendo examinar las interacciones entre los alelos en las células diploides. Así también todos los productos de la meiosis se presentan en estructura simple y se mantienen separados de otras divisiones meióticas, lo que posibilita la observación de efectos en divisiones meióticas individuales y la identificación de eventos de crossing over. Otro aspecto importante es que poseen muchos de los genes encontrados en humanos y otros eucariotas. Además, muchas técnicas moleculares para la manipulación de secuencias genéticas en bacterias se han adaptado a las levaduras. Así, esta especie ha contribuido a la genética mitocondrial, recombinación, control del ciclo celular y la apoptosis.